estrellas y las constelaciones cayeron goteando de la mano de Dios, cuando de sus propios labios salió la palabra que puso en marcha a las pesadas órbitas, cuando con su propia mano envió los cometas que como rayos vagaron por el cielo hasta encontrar un día su propia esfera. Regresaremos a esas edades remotas cuando los mundos fueron hechos y los sistemas formados, pero ni siquiera nos hemos acercado al principio todavía. Hasta que no hayamos ido al tiempo cuando todo el universo dormía en la mente de Dios y no había nacido todavía, hasta que entremos en la eternidad donde Dios el Creador vivía solo y todas las cosas dormían dentro de Él. Toda la creación descansaba en su omnipotente pensamiento gigantesco. No habremos todavía adivinado el principio. Podemos caminar hacia atrás y atrás y atrás a lo largo de todas las edades. Podemos volver, si se nos permite usar esas extrañas palabras, a lo largo de eternidades enteras y, sin embargo, nunca llegar al principio. Nuestras alas se podrían cansar, nuestra imaginación se podría extinguir, y aunque pudiera superar al rayo que brilla majestuosamente con poder y velocidad, pronto se cansaría, mucho antes de poder alcanzar el principio. Pero Dios eligió a su pueblo desde el principio, cuando el intocado éter no había sido sacudido por el aleteo del primer ángel, cuando el espacio no tenía orillas, o más aún cuando no existía, cuando reinaba el silencio universal y ni una sola voz ni ningún susurro turbaba la solemnidad del silencio, cuando no había ningún ser, ni movimiento, ni tiempo, ni nada, sino solo Dios, solo en su eternidad, cuando no se escuchaba el himno de ningún ángel y no se tenía la asistencia de los querubines, mucho antes que nacieran los seres vivientes o que las ruedas de la carroza de Jehová fueran formadas, aún antes, en el principio era el Verbo, y en el principio el pueblo de Dios era uno con el Verbo, y en el principio Él los escogió para vida eterna. Entonces nuestra elección es eterna. No me voy a detener para demostrar esto. Solamente paso por estos pensamientos de manera rápida para beneficio de los jóvenes principiantes, para que puedan entender lo que queremos decir por elección eterna y absoluta. A continuación, la elección es personal. Aquí también nuestros oponentes han intentado derribar la elección diciéndonos que es una elección de naciones y no de personas. Pero aquí el apóstol nos dice: Dios os ha escogido desde el principio. Decir que Dios no ha elegido a personas, sino a naciones, es la tergiversación más miserable que se haya hecho sobre la tierra, pues la mismísima objeción que se presenta en contra de la elección de personas se puede presentar en contra de la elección de una nación. Si no fuera justo elegir a una persona, sería todavía más injusto elegir a una nación, puesto que las naciones no son sino la unión de multitudes de personas, y elegir a una nación parecería todavía un crimen mayor y gigantesco, si la elección fuera un crimen, que elegir a una persona. Ciertamente elegir a 10,000 sería considerado algo peor que elegir a uno. Distinguir a toda una nación del resto de la humanidad parece una mayor extravagancia en los actos de la divina soberanía que elegir a un pobre mortal y pasar por alto a otro. Pero, ¿qué son las naciones sino hombres? ¿Qué son los pueblos enteros sino combinaciones de diferentes unidades? Una nación está constituida por ese individuo, y por ese otro, y por aquel otro. Y si me dices que Dios eligió a los judíos, yo respondo entonces que Él eligió a este judío, y a ese judío, y a aquel judío.
Y si tú dices que Él elige a Inglaterra, entonces yo digo que Él elige a este hombre inglés y a ese hombre inglés y a aquel hombre inglés. Así que, después de todo, se trata de la misma cosa. Entonces, la elección es personal. Así debe ser. Cualquiera que lea este texto y otros textos similares, verá que la Escritura continuamente habla del pueblo de Dios, considerando a cada individuo, y habla de todos ellos como siendo los sujetos especiales de la elección. Hijos somos de Dios por la elección, los que creemos en Jesucristo, por un designio eterno, gracia soberana recibimos aquí. Sabemos que es una elección personal. El otro pensamiento es, pues mi tiempo vuela rápidamente y me impide detenerme sobre estos puntos, que la elección produce buenos resultados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos hombres confunden completamente la doctrina de la elección? ¿Y cómo hierve mi alma cuando recuerdo los terribles males que se han acumulado por la perversión y el rechazo de esa gloriosa porción de la verdad gloriosa de Dios? ¿Cuántos no hay por allí que se han dicho a sí mismos: yo soy un elegido, y se han sentado perezosamente, y peor aún han dicho: yo soy el elegido de Dios, y con ambas manos han hecho la maldad? Rápidamente han corrido a todo tipo de inmundicia, porque han dicho: yo soy el escogido de Dios, y por tanto, independientemente de mis obras, puedo vivir como se me dé la gana y hacer lo que yo quiera. Oh, amados, permítanme solemnemente advertir a cada uno de ustedes que no lleven esa verdad muy lejos, o más bien, que no conviertan esa verdad en un error, pues no la podemos estirar mucho. Podemos pasar por sobre los límites de la verdad. Podemos convertir eso que tenía la intención de ser dulce para nuestro consuelo en una terrible mezcolanza para nuestra destrucción. Les digo que ha habido miles de personas que han ido a la ruina por entender de manera equivocada la elección, que han dicho: Dios me ha elegido para el cielo y para la vida eterna. Pero a ellos se les ha olvidado que está escrito que Dios los ha elegido mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es la elección de Dios, una elección para santificación y para fe. Dios elige a su pueblo para que sea santo y para que sea un pueblo de creyentes. ¿Cuántos de mis oyentes son creyentes? ¿Cuántos miembros de mi congregación pueden poner su mano en el corazón y decir: yo confío en Dios que he sido santificado? ¿Hay alguien entre ustedes que pueda decir: yo soy un elegido, mientras yo pueda recordarle cómo blasfemó la semana pasada? Uno de ustedes dice: yo confío ser uno de los elegidos, pero yo le recuerdo acerca de un acto de depravación cometido dentro de los últimos 6 días. Alguien más dice: yo soy un elegido, pero yo puedo mirarle a la cara y decirle: elegido, tú no eres más que un maldito hipócrita. Otros dirán: yo soy elegido, pero